Daisy es una joven dominicana, brillante, periodista, que fue modelo, que ha hecho una vida activa en la cultura. Y Daisy es descendiente, por un lado, de, de haitianos, de por lo menos su madre de descendencia haitiana, su padre dominicano. Pero Daisy escribe muy bien, y uno de sus artículos nosotros leímos y pensamos que era interesante tenerla a ella contándoles a ustedes más o menos algunos episodios de la tortura que ha tenido que vivir para poder seguir llevando su vida con normalidad. Daisy, nos gustaría a nosotros que tú les cuentes a la gente qué pasó con el asunto de tu pasaporte, con esta señora, la modista que está en Iris la Guava. dirección, ajá, la señora Iris Guava. Sí, ¿qué es lo que ha pasado con eso? Bueno, en el 2011 yo gané un premio de cuento en un concurso que se realiza en el Ministerio de Cultura. Íbamos a Cuba, yo solicité mi pasaporte, lo pagué VIP para que me lo entregaran el mismo día y al momento que voy a retirar mi pasaporte a la ventanilla, me dicen no te podemos entregar el pasaporte porque tu apellido es afrancesado. Como vivimos en un país donde todo el mundo bromea, yo dije, bueno, esto se trata de una broma. Pero me dicen, no, tienes que pasar al departamento legal. En el departamento legal me dicen, es que tú eres de descendencia haitiana. Digo, pero es que todavía no entiendo a qué viene esto. Yo necesito que me pasen con la directora de esta institución para que me explique de qué se trata este atropello. Pero me pasan al departamento de fraude con el coronel Jaques, quien severo y estricto me presionaba preguntándome que cómo yo podía comprobar haber nacido en la República Dominicana. Wow. Me trataron como si fuera una vulgar estafadora. O sea, yo salí con rabia de ahí, no sabía lo que estaba pasando porque había visto diferentes historias en la prensa, pero me sentí completamente alejada de eso hasta el momento en que me afectó. Y es a partir de ahí donde empieza todo mi caos. Durante 2 años y medio yo pedí hablar con la doctora Iris Guava, que nunca me cedió una entrevista, me dejaban esperando horas muertas en la sala de espera y nunca me cedieron una entrevista. Fui con mi abogada, Bárbara Suárez, y a mí me permitían entrar, pero no le permitían entrar a ella. Luego nos permitían entrar juntos, a mí me decían una cosa, a ella le decían otra. Pero nunca me dieron un papel por escrito, el por qué no me entregaban el pasaporte. Al principio me decían, es la Junta Central Electoral, que no, pero digo, traigo mi acta de nacimiento, ahí está la cédula y están todos los requisitos para solicitar el pasaporte. Fui a la Junta Central, en la Junta Central me dicen, no es inconveniente de nosotros te estamos cediendo el documento, pero si el pasaporte no te quiere dar el documento, ya no depende de nosotros porque es otra institución. Wow. Entonces me hacen sacar una certificación de la cédula, que la pagué ese mismo día, eran 1.300 pesos creo. La llevo a la dirección de pasaporte y me dicen en la dirección de pasaporte, no, es que tu madre es haitiana y tú tienes el apellido de tu madre solamente, o sea, y fue con lo que me encontré hasta el año pasado que se pudo resolver este caso y fue porque mi padre hizo el acto de reconocimiento poniéndome su apellido. Bueno, hay mucha gente como tú y nosotros estamos compartiendo esta historia porque es bueno que la gente sepa lo que ha pasado otros y quizás aquí mucha gente estaba ajena, simplemente hablaban de los haitianos. Una buena parte tuvo problemas en la Junta Central Electoral. En tu caso, ¿nunca confrontaste dificultades para obtener los documentos de la Junta? No, yo nunca tuve inconveniente con la Junta Central Electoral. Incluso cuando yo solicité todos los documentos que son requisitos para el pasaporte, yo solicité el mismo día el acta de nacimiento, me la entregaron normal. Entonces, la Dirección General de Migración, teniendo, porque incluso en su página de internet dice cuáles son los requisitos, usted tiene que llevar un acta de nacimiento certificada, cédula de identidad, pagar unos impuestos. Siempre se mantuvo en que era por tu ascendencia haitiana. Sí, eso era lo que me decían, tu apellido es afrancesado. Esa fue la palabra que mantuvieron hasta el final. ¿Cómo se solucionó al final? ¿Te dieron tu pasaporte? Al final se solucionó porque... Bueno, estamos hablando de 2 años y medio. 2 años y medio, sí. Que obviamente perdiste el viaje. Sí, perdí el viaje y todo lo que venía concerniente a eso.
Se solucionó porque mi padre, que desde el 89 vive en la isla de San Martín, es dominicano, vino al país porque él se sentía al mismo tiempo culpable por lo que estaba pasando. E intentó varias veces, tuvo que venir 3 veces porque tampoco le permitían hacerme el reconocimiento, o sea, para que le dieran la cédula aquí. Fue un proceso y luego una vez que tenía la cédula no le permitían el acto de reconocimiento, que ya luego fue a través de Eddie Olivares, uno de los jueces de la Junta Central Electoral, la misma directora de Registro Civil, quien intervinieron para que eso para que pudiera ser posible. Pero fue una forma de decir, bueno, esta es parte de la campaña de descrédito del país, entonces le vamos a cerrar todas las puertas. Y a pesar de que estaba viniendo mi papá para hacer el acto de reconocimiento, no se lo querían permitir. ¿Cuánto duró tu padre para lograr reconocerte? 1 año. 1 año exactamente, otro año perdido. Sí. Daisy, ¿qué tú has hecho aquí? ¿Dónde has trabajado? Es decir, porque tú eres una persona que se inserta de un pronto, que llegaste ayer y bueno, y hoy comienza a hacer vida. ¿Qué has hecho en la República Dominicana? Bueno, yo escribo, desde hace 4 o 5 años escribo literatura, cuento, ahora estoy en un proyecto de una novela, he trabajado en las Fuerzas Armadas, trabajé en el Ministerio de Cultura. Al momento en que yo fui afectada, trabajaba en el Ministerio de Cultura y actualmente trabajo en vicepresidencia. Y desde, o sea, tú naciste aquí y has vivido aquí toda la vida. Toda la vida. Entonces, sería bueno, perdóname, no, tranquilo. El artículo que a mí me motivó que tuvieras esta conversación no con nosotros, porque nosotros solo somos el canal para que tú hables con la gente, porque para que la gente vea esto. El artículo hablaba de quién tú eras, o sea, quién yo soy y quién, para dónde voy a ir, qué voy a hacer. Nos gustaría que tú les digas a la gente que está viendo esto, o sea, qué es lo que tú sientes cuando te pasa eso y entonces cuál es la orientación para dónde tú piensas coger. Es cierto, al momento, o sea, sentirme afectada por ni siquiera la sentencia, porque la sentencia sale en el 2013, por la irretroactividad de la ley, de la Constitución en el 2010, fue sentirme como una muerta civil, porque uno ni es dominicano, pero tampoco es haitiano, tampoco es español, entonces estamos en una especie de limbo legal, que no puedes estudiar. Bueno, en mi caso yo sí podía estudiar porque tenía mi cédula y todo, no me negaron la cédula, pero en ese caso no puedo viajar. No soy dominicana, pero tampoco puedo salir de la República Dominicana. Y bueno, fue enfrentarme a todo eso, lo que eran entrevistas, ONG, artículos, publicar artículos, porque era mi forma de defenderme. Mi voz y mi voto estaba a través de lo que hago, que es escribir. Y bueno, este artículo, a ver si lo entiendo, fue una forma irónica, o sea, prácticamente fue irónico porque yo digo a la gente, sobre todo al gobierno, a los que están ahí sentados, a los que dicen tú no eres dominicana, hay que hablarle con ese mismo descaro. Entonces yo decía, si no soy dominicana, no soy haitiana, algo seré. Y por esto detallo algunos puntos dentro del artículo. Mucha gente como tú confrontó este tipo de situación. Y bueno, hay gente que comprendió que estábamos frente a una injusticia. Pero uno está de lejos. Vivirlo en primera persona y saber que otros lo viven es diferente. ¿En algún momento sentiste ganas de irte simplemente de este país? Ese ser dominicano, porque tú naciste aquí, te criaste aquí, tu padre es dominicano, que no te reconoció en ese momento, pero todos los escollos, las dificultades que tuviste, digamos, ¿qué fue lo que más afectó en ti? ¿Qué lección te deja? Bueno, yo llegué a pensar que si este era mi destino. Con 2 años y medio yo sufrí un ataque de catalepsia. Me dieron por muerta desde el hospital y justo a la hora de enterrarme abrí los ojos dentro del ataúd. Entonces salí de la muerte y volver a estar muerta, ahora muerta civil, decía, pero ¿será que este es mi destino? Y a la tercera sería la vencida, como dice la frase, ¿no? Y sí, es muy complicado estar en carne propia, es muy fácil desde afuera. O la gente que dice que apoya la sentencia por el simple hecho que está afectando. La mayoría que afecta son descendientes de haitianos. Y la gente por el hecho del racismo, la xenofobia y todo lo que dicen que aquí no hay, dicen, sí, yo apoyo la sentencia, pero no se están dando cuenta que lo que están apoyando es algo
que mañana al mismo tiempo te puede afectar a ti, porque ya se supone que si eres propietario de algo y mañana surge una ley, como en este país se vive modificando y la constitución normal, a conveniencia de un grupito, resulta que ya luego no eres dueño de eso porque una ley dentro de 20 años dice que no, que ya no te corresponde eso que tiene. Entonces la gente apoya sin saber qué es lo que en realidad está apoyando. Pero yo entendí cuál era un poco la trama de esto. Porque yo decía, a ver, ¿por qué surge la sentencia y arrojan la piedra desde 1929 hasta la fecha? Lo bueno que tuvo la sentencia fue que permitió que esto se conociera a nivel internacional, porque esto no es la primera vez que pasa en la República Dominicana. Pero la sentencia fue como la gota que rebosó el vaso. Porque en el 2005, con las niñas Yanni Bosico, que ganaron el caso ante la Corte Interamericana, y la República Dominicana perdió, tuvo que pagar, hacer una disculpa pública y pagar ese precio, fue una forma de que se le quedara una espina. Y por eso en el 2007 sale la resolución 1207. Y dicen, bueno, en el 2005, de la Junta. En el 2005 no lo teníamos dentro de la ley. Y por eso nos condenan, porque estamos haciendo algo incluso contra la Constitución. En el 2007 sale la resolución, pero es una simple resolución, todavía no está dentro de la Constitución. Entonces ya en la modificación de la Constitución, el 26 de enero del 2010, se agrega esto como ley. Pero en el artículo 18 dice que no, la ley no puede ser aplicada de manera retroactiva, y al mismo tiempo lo están aplicando de manera retroactiva. Entonces yo supongo que los jueces del Tribunal Constitucional dijeron, bueno, este es el momento. Como han entregado, como Juliana de Guiz entrega eso, ese es el momento de terminar con esa espina que tenemos desde el 2005. Entonces decidieron arrasar desde el 1929, ya personas que nacieron, se criaron, incluso murieron, resulta que ahora tienen que mover sus fosas porque ya no son dominicanos y desterrarlo no sé a dónde. Daisy, tú así con ese cuerpo aparentemente frágil por tu delgadez y ante una desprotección que bueno, no existe o no existía en el momento porque están cuestionando tu existencia misma sin tener un lugar donde pertenecer según lo que ellos habían decidido. Pudiste y lo hiciste enfrentar con gallardía eso. Y quizás el mismo hecho de que tú trabajaras con el propio gobierno, que había trabajado con las Fuerzas Armadas, que trabajaba en el Ministerio de Cultura, que trabajas con la Vicepresidencia de la República, eso te dio un marco. Sí, y algún apoyo que no tendría la mayoría de esa gente, además tu formación, pero la mayoría de esa gente que no tiene esas herramientas que tú has tenido para poder hacer valer tus derechos. O sea, ¿qué tú puedes decirle? ¿Y qué tú piensas de esa gente que está en batalles, que no necesariamente son ni siquiera hijos, que son nietos o bisnietos de haitianos, pero conservan un apellido afrancesado, como te han dicho? ¿Qué tú puedes decirles a ellos? Pero en este caso, yo desde pequeña, nosotros, todos mis hermanos, con mi abuelo, que es descendiente directo de Toussaint Louverture, nos decían, un Toussaint no llora. Nosotros al principio, o sea, pequeños, no entendíamos por qué un Toussaint no llora. Luego con los años nos damos cuenta de la estirpe de Toussaint y que por el color, por venir de descendientes de esclavos, hoy en pleno siglo XXI todavía estamos luchando contra esa abolición de esclavitud, porque somos de color, como dicen. Entonces, todo eso fue una forma de decir, tengo que armarme de valor, porque tomar la tenacidad de mi madre al momento en que me vio abrir los ojos dentro de un ataúd, tomar la tenacidad de mi descendiente, de mi estirpe, y decir, no, o sea, porque dos personas o un grupo de personas digan, no eres dominicano y tú no vas para ningún lado, tienes que estar por encima de eso. Entonces, escribiendo fue una forma de que yo digo, bueno, esta es la manera a la cual yo puedo llegar al público, ¿no? Que encuentro que es la mejor forma. Y sí, la mayoría de las personas que han sido afectadas por la sentencia son personas que no tienen la oportunidad, incluso que no tienen ni siquiera los medios para estudiar, porque yo estudié, me preparé, pero hay muchísimas personas que tenían que desde los batalles salir a la escuela caminando a pie a otro batey para poder estudiar
y que luego cuando van a solicitar una cédula le dicen que no, y durar 7 años en un proceso para poder entrar a la universidad. Entonces yo creo que personas como yo, que tenemos la oportunidad de por lo menos estar en los medios, de escribir, de publicar, tenemos que ser las voces de eso. Una cosa que sí me parece contradictoria es, mucha gente en el gobierno tiene la tesis de que la sentencia del Tribunal Constitucional les sorprendió y de que era un plan del Tribunal Constitucional y de esa gente que odiaba o tenía adversidad a este segmento poblacional. De ese modo, el gobierno se quedaba fuera como ejecutivo. Sin embargo, tu caso ilustra que el gobierno no estaba tan fuera, porque la Dirección General de Migración es una dependencia directa del Ejecutivo. Y bueno, tú pasaste ese caso. María José, que dio su testimonio, en la Junta le restituyeron sus documentos y todavía creo que está en un tribunal peleando por el pasaporte, porque la Dirección de Pasaportes se lo niega. ¿Qué te parece a ti esto? Porque el mensaje era que es la sentencia y que es el Tribunal Constitucional y que es la Junta con Roberto Rosario a la cabeza. Pero aquí tenemos a la señora Iris Guava que no tiene, se supone, que ver con esta gente. Bueno, en realidad eso es una red, porque la Junta Central Electoral dice, yo no te niego los documentos. Lo hace a un grupo de personas, a otros grupos no. Pero ese grupo que la Junta Central Electoral no está, o sea, le entrega sus documentos, lo hace pasaporte al momento de solicitar un pasaporte. O lo hace migración, o lo hace el registro civil. Entonces, una red donde se va pasando la bola. La Junta Central dice, no, yo a esa joven periodista yo le cedo todo su documento, a mí no me tienen por qué venir a entrevistar y decir que a ver qué pasa en pasaporte. Pero la doctora Iris Guava dice, eso es algo que tiene que ver con la Junta Central Electoral. Entonces, una red completamente. A pesar de que Iris Guava nunca me cedió una entrevista, nos vimos la cara un día y no hablamos, porque durante 2 años y medio no me cedió una entrevista. Pero ella claro, llegó a referirse a tu caso públicamente, sí, ella decir que estabas mintiendo. Se llegó a referir porque cuando salió mi caso en primera plana del periódico Hoy, era ese día pues salió en la Z101, en diferentes medios, y la fueron a entrevistar y ella dijo, usted está mintiendo, porque aquí no se le dijo en ningún momento que era porque su apellido es afrancesado, sino porque su acta de nacimiento no cumple. Sin embargo, le preguntaron que por qué no cumple y dijo que eso era algo completamente institucional y que no se podía decir confidencial y todo eso. Entonces dije, bueno, le doy 2 horas de fama para que ella termine de decir que yo estoy mintiendo, porque como nunca me cedió una entrevista directa, supongo que ella es alguna omnisciente. Estaba en el momento que me entrevistó el coronel Jaques, estaba el momento que me entrevistó el departamento legal y todos sus abogados. Ella estuvo ahí presente para decir que yo estaba mintiendo. Pero claro, era la lucha de la piedra contra el huevo. Ella era la directora, se supone que su voz es mucho más fidedigna que la mía. No, pero hay una cosa cierta, si alguien niega la verdad así de manera tan descarada públicamente, no puede defender con argumentos las decisiones que toma. Eso tiene otro mensaje. Mi decisión es tan arbitraria que yo no puedo pararme ante los medios y decir, yo le he negado el pasaporte por su apellido afrancesado, porque aquí gente que tenga ese apellido no pasa. Eso sería lo idóneo en todo caso. Mira, después vino el proceso con la ley 169-14, que para ti no tuvo no te tocó porque ya tu padre había hecho el reconocimiento, pero hay otros ciudadanos que estaban igual afectados como tú, y lo que dices es que se le acredite como dominicanos. Me imagino que conoces personas, sabes cómo ha sido este proceso que se está haciendo en la Junta Central Electoral. Me gustaría que te refirieras a eso y también a si consideras que eso cura todo ya. No, claro que no. La sentencia, antes de hablar de esa parte, la sentencia permitió que aquí se creara un proyecto de ley de regularización de extranjeros y que se creara la ley 169-14. Pero la ley 169-14 no se cumple en su totalidad. La Junta Central Electoral devolvió algunos documentos, pero otros están siendo retenidos. Por ejemplo, mi hermana Nancy Toussaint, ese es el momento que todavía a ella no le entregan su acta de nacimiento. Que ya estaba declarada. Que ya está, sí. O sea que le toca ya ser acreditada según la ley. Y ese es el momento que todavía la Junta Central Electoral la está cuestionando. ¿Y por qué? ¿Bajo qué argumento? No, lo mismo. Es lo mismo que me decían a mí en pasaporte, lo mismo que dice la Junta Central Electoral con mi hermana. Y era el mismo caso, porque las dos teníamos solamente el apellido de madre, el Toussaint.
Entonces dicen, no, tu madre estaba ilegal al momento de hacer el acto de reconocimiento. ¿Todavía tu están declaración. diciendo eso? Sí, la Junta Central, sí. La Junta Bueno, se Central supone que la ley 169-14 dice que se acreditará como dominicano, o sea, la gente como tu hermana, a menos que la persona, como hizo Figueroa Agosto, haya participado en un fraude que le beneficie. Así mismo es, pero eso es lo que se dice, otra cosa es lo que es. Porque ella tiene desde un principio tiene los documentos como lo tuve yo y como lo tuvieron los demás de mis hermanos. Y esta es la hora que a ella no le han entregado su Pero además la ley establecía que era devolver pura y simplemente los documentos que les habían quitado, ¿no? Eso no se cumple en su totalidad. Eso lo dicen y lo dicen los funcionarios, sale hablando el de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, pero eso no se cumple en su totalidad. ¿Por qué? Ahí está el hecho. Ahí está en casos como ese, por ejemplo. Bueno, Daisy tiene graduación hoy, ¿verdad? En la ¿Se gradúa, universidad. sí? Se Sí. gradúa hoy. Periodista. No, sí, periodista. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, Daisy es quizás mejor dominicana que mucha de la gente que ha intentado quitarle su nacionalidad. Por ese maltrato tú no dejas de sentirte dominicano. No, Daisy. jamás. Incluso en uno de mis artículos publicaba de que el que sea dominicano puro que tire la primera piedra, haciendo el símil con la cita. Y nada, ahí mencionaba que, por ejemplo, nuestro primer presidente constitucional, Pedro Santana y su hermano Ramón nacieron en Ench, el centro de Haití, en Incha, que se conoce como Incha. Gregorio Luperón, su madre era Nicolasa Di Pegón, que luego los españoles castellanizaron su apellido poniendo Luperón. El mismo Rafael Leonidas Trujillo, descendiente de haitianos, por mucho que él no los reconociera. José Francisco Peña Gómez, o sea, aquí no hay una raza pura. Pero como ¿y dicen. Duarte? Y El el padre Duarte. de la patria. No, y Duarte incluso fue desterrado de su propia patria. Sí, Y ahora... pero que no era nativo y Sí, puro si vamos a eso, dominicano, pasa o sea, por Juan Bosch y pasa por Balaguer. Juan Bosch, Balaguer, Todo el mundo. Balaguer. O sea, claro, es que aquí lo que no le todo tenían- el mundo tiene un abuelo español, pero nadie te dice mi abuelo es africano Mi abuelo es haitiano. o Sí. mi abuelo es haitiano. Sí, Sí, la mayoría de la gente que tiene un bisabuelo o un abuelo español anda detrás del pasaporte español para irse a la madre patria. Exacto. Pero que también le han hecho ver a la gente que eso es una ganancia, o sea, es un signo de, es una pena, pero que es un signo de estatus y de ganancia. Yo conozco el caso de una muchacha que ha luchado muchísimo por otras personas, ella es activista a favor de la gente que estuvieron afectadas como tú. Y le llevaron para dar un testimonio y a mí me llamó mucho la atención en un encuentro de mucha gente, que es una muchacha consciente, formada, que ha luchado por sus derechos, que ya tiene sus documentos, y ella dijo, lamentablemente mi padre es haitiano. Y esa frase, que le hayan sembrado la idea a mucha gente en este país, que lamentablemente su ascendencia, que tú Y que quizá tenga que ella llegar no lo el dijo día, en ese y ella no lo sentido, dijo en ella ese dijo sentido, pero para es por los lo que le ha hijos. afectado. ¿Tú entiendes? Que tú tengas que llegar a decir un día que un dominicano, porque no haya hecho el criterio, tenga que llegar a pensar que tiene que lamentar eso, mientras los que tienen un abuelo español aplauden. Entonces, eso te está diciendo, eso es por el producto de toda esta sinrazón. Claro, esto ha sido inculcado a la República Dominicana desde Trujillo. O sea, Trujillo trajo a los judíos por el tema del blanqueo de la raza. Y eso ha continuado hasta hoy. Es increíble cómo personas, por ejemplo, en mi caso, nosotros ninguno hablamos creol. Mi mamá habla creol, habla francés y habla español. Nosotros ninguno hablamos creol. Nosotros no conocemos otra bandera que no sea la dominicana, otro himno que no sea el dominicano. De parte de mi madre se nos negó esa parte haitiana. Porque entiendo, tampoco la culpo de que mi madre fue una forma de protegernos de este lado de la isla. Sí, así, que sean dominicanos. De protegernos, exacto, de que sean dominicanos, completamente. En la universidad, en la escuela, yo nunca fui discriminada por el hecho de tener por ser descendiente de haitianos, sino todo lo contrario, era una Toussaint. En la universidad, por ejemplo, me exoneraron todas las materias de historia porque yo era Toussaint. Sí. Entonces discutíamos sobre el personaje de Toussaint porque algunos profesores decían, no, tú no puedes ser descendiente de Toussaint Louverture porque Toussaint es el nombre y Louverture es el apellido. Entonces, esa clase de debate de que, bueno, vamos a Vamos a echar detallarlo. cuentas. Vamos a echar cuenta, porque Toussaint Louverture luego lo tiene mucho tiempo después, cuando se empieza a abrir pasos entre las filas enemigas, porque los esclavos ni siquiera apellido tenían.
Ya es a partir de la abolición de la esclavitud que empiezan a obtener nombre. ¿Cuál es de Toussaint, tu vínculo, digamos? Tataranieta, es mi madre, mi abuelo, mi bisabuelo, Toussaint. O sea que descendiente directa. Descendiente directa. Explícale a la gente un poco la historia de tu tatarabuelo, rápidamente. Ajá, bueno. Sí, que la gente que está en su casa, que lo sepa. Sí, bueno, Toussaint Louverture es el prócer haitiano, quien abolió la esclavitud en la isla completa, porque eso es algo que tampoco se reconoce de este lado. Y es por el que hoy en día podemos decir, este color de piel vale. Sí, que es un orgullo. Que es un orgullo. Sí, Así incluso Toussaint fue un tipo muy inteligente porque él, en el momento en que los españoles no querían reconocer la libertad de las colonias, él dijo, si pasamos a Francia, nos resulta más fácil conseguir la libertad. Y fue así como se logró el que se reconociera la libertad de acá. O sea, un tipo que tenía en su cabeza al hombre libre. Lo que pasó con los negros que trajeron de África, que todos ustedes tienen que saber cómo fue, que esa gente a los cuales nosotros queremos, la madre patria, fue y tenía corrales allá en África, corrales donde cazaban a los hijos de los negros, los robaban, los secuestraban de sus familias, lo apilaban ahí, después mandaban un barco y lo traían para acá y lo vendían como cosa para construir toda la riqueza que se ha construido en América con el sudor de esa gente. Y todavía hoy quieren a los descendientes más directos, los quieren joder, perdónenme la palabra. Qué duro es. Así es. Es increíble cómo han pasado más de 200 años y todavía estamos viviendo en este... Si hubiese cosas que cambiar en este país respecto a ese tema, o sea, que falte, porque tú ves, por ejemplo, que en este momento el presidente sale y dice, nosotros no podemos ocuparnos de otro país, los haitianos son una carga. No podemos seguir cargando. Tú ves una ley, la 169-14, que fue fruto de un acuerdo político que se cumple a medias, porque, por ejemplo, tu hermana, que le toca, porque ella no hizo un fraude en su beneficio, está claro, todavía no le dan sus documentos. ¿Qué es lo que tú crees que todavía falta? Porque para mucha gente es como, wow, estamos cansados de eso, que resuelvan el problema, como si quisieran olvidarse, porque a nosotros mismos nos dicen, tanto que hablan de eso. Pareciera que tendríamos simplemente que cerrar los ojos, seguir con nuestras vidas y olvidarnos que hay gente que está afectada. Yo creo que aquí lo que hace falta es que desde arriba, porque también desde abajo se empieza a trabajar con el tema de identidad desde la escuela. Porque claro, llegar a adulto con ese lavado de cerebro que nos dan desde pequeño, esa es la actitud que tomamos, lo que se está haciendo. Entonces yo creo que para que se resuelva todo, si no se hace desde el mismo país, desde dentro, tienen que hacerlo fuerzas internacionales, como ha pasado hasta ahora. Se creó lo del plan de regularización, se creó lo de la ley 169 por las presiones internacionales. Por mucho que el presidente dijo que él apoyaba la sentencia, que se iba a hacer lo que se tenía que hacer, pero sin presión. Eso no es cierto, porque al final se hizo todo bajo presión, porque teníamos ahí a punto de ser condenado por Amnistía Internacional, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por todos los organismos internacionales que estaban haciendo presión sobre la República Dominicana. Entonces yo creo que nosotros los dominicanos tenemos que tomar conciencia y decir, ya basta. Han pasado todos esos años de maltrato, ya basta. Y que si ya no lo hace el país, entonces que sean por organismos internacionales, es lo que creo. Bueno, Daisy, te deseamos felicidades, que te vaya muy bien, que como esa graduación es al aire libre, que no llueva, porque a mí me tocó 2 veces mojarme ahí en la Plaza 24 de Abril, graduándome. Y bueno, decirte que en este espacio, tú y todas las personas que tengan ese problema de discriminación, porque eso no es otra cosa, siempre van a tener esta ventana abierta. Gracias por estar aquí esta mañana.